Imagina estar embarazada, con contracciones comenzando, y el amor de tu vida te detiene al borde de una carretera solitaria, te besa la frente, y luego acelera, dejándote sola bajo la lluvia, sin dinero, sin comida, sin un lugar a donde ir. ¿Hasta dónde puede llegar el abandono humano? Y como una mujer, quebrada, perdida y sin nadie, logró no solo sobrevivir, sino encontrar una fuerza que ni ella sabía que tenía. Si esta historia ya tocó tu alma solo con el comienzo, imagina lo que te espera más adelante. Suscríbete ahora al canal para no perderte historias reales como esta que te harán llorar, reflexionar y admirar la fuerza silenciosa de una madre. Dale like si alguna vez te sentiste solo o sola, y deja un comentario con una palabra "resisto" si tú también has sobrevivido a lo impensable. Tu apoyo hace que estas historias sigan llegando a más personas que necesitan sentir que no están solas. La carretera estaba húmeda por la lluvia, oscura como su corazón en ese momento. María tenía apenas 22 años y un embarazo de casi 8 meses. El motor del carro se detuvo bruscamente a un lado del camino. No entendía por qué. Su pareja, Julián, la había convencido de que iban a visitar a su madre para que la ayudara con los preparativos del bebé. Ella no sospechaba nada. No había señales, ni palabras frías previas. Solo el silencio, un silencio espeso, que ahora entendería como una despedida. Julián se quedó mirando el volante. Luego volteó hacia ella. Sus ojos, que alguna vez parecían un refugio, ahora eran paredes vacías. La miró y le dijo, casi susurrando, perdóname, María, no puedo con esto. Le dejó una mochila con una muda de ropa, una botella de agua y 20 pesos. Luego encendió el auto, giró en U y desapareció en la curva más cercana. El sonido del motor alejándose fue lo último que escuchó. Antes del silencio total, la lluvia se intensificó. No había señal de celular, no había luces, no había casas, solo el eco de los grillos y el golpe del agua sobre la tierra mojada. María comenzó a caminar, con su barriga pesando como una cruz. Cada paso era una lucha contra el miedo, contra el abandono, contra la rabia. Nadie pasaba, nadie se detenía, nadie la veía. Esa noche, en ese tramo de carretera sin nombre, comenzó su transformación. Se cobijó debajo de una árbore caída. El frío le mordía los huesos. Pensó en su madre, que había muerto un año antes, y en el bebé dentro de su vientre. Por él, decidió que no moriría esa noche, aunque el mundo la hubiese dejado. Aunque el padre del niño la hubiese traicionado, ella lucharía. Al amanecer, María seguía viva, mojada, hambrienta y con los pies adoloridos, pero con vida. Su cuerpo embarazado clamaba por descanso, pero su mente la obligaba a continuar. Caminó por horas hasta encontrar una pequeña estación de servicio abandonada. Allí, se refugió por unas horas y bebió lo último de su botella de agua. No sabía si llorar o gritar, pero eligió mantenerse en silencio. El silencio era ahora su única compañía. Recordó las palabras de su madre, cuando te falte todo, busca adentro. Esa frase, que alguna vez le pareció poesía barata, ahora era su única guía. Dentro de ella había un corazón que aún latía, y otro que estaba por nacer. Y mientras ambos corazones siguieran sonando, ella no se rendiría. En la estación encontró un periódico viejo, lo usó como cobija. Cada página hablaba de un mundo indiferente, donde las tragedias como la suya eran solo números. Mujer encontrada sin vida. Madre desaparece con su bebé. No quería ser otro titular triste, quería escribir su propia historia, una que empezaba en el dolor, pero no terminaría en derrota. Horas después, un camión se detuvo cerca. El conductor, un hombre mayor con mirada desconfiada, bajó y la observó. María se armó de valor, se acercó, le explicó lo básico. No pidió limosna, solo ayuda. El hombre dudó, pero al ver su vientre y sus ojos desesperados, la dejó subir. Ese fue su primer respiro de alivio. Un momento breve,
pero vital. El camión la llevó hasta las afueras de un pueblo pequeño llamado San Ignacio. Allí, el conductor la dejó en una iglesia. «No tengo a dónde más llevarte», dijo con voz ruda, pero amable. María le agradeció como si le hubiera salvado la vida, y tal vez lo había hecho. La iglesia era sencilla, una estructura de madera, con bancas viejas y una cruz de hierro oxidada, pero dentro, encontró algo que no había sentido desde hacía días: paz. El padre Mateo, un sacerdote de cabello blanco y manos firmes, la recibió sin preguntas. Le ofreció sopa caliente y un lugar para dormir en el sótano. No era cómodo, pero era seguro. Durante los siguientes días, María ayudó a limpiar el templo, lavaba, barría, cocinaba cuando podía, se movía lentamente, con la barriga cada vez más grande, pero sin quejarse. El padre Mateo, aunque serio, comenzó a respetarla. Le dijo una noche: «Tienes más fe que muchos que vienen aquí todos los domingos». Ella sonrió por primera vez en semanas, pero la calma era frágil. Sabía que no podía quedarse para siempre, sabía que el parto se acercaba, y, peor aún, sabía que el mundo fuera del templo seguía igual de cruel. Tenía que prepararse para el momento más doloroso y más poderoso de su vida. Una madrugada, el dolor comenzó, fuerte, como si cada hueso de su cuerpo se quebrara desde dentro. María gritó, despertando al padre Mateo, que corrió a buscar ayuda, pero el pueblo era pequeño, y el médico local estaba fuera en otro caso urgente. No había opción. Sería allí, en el sótano de la iglesia, donde nacería su hijo. El padre no sabía qué hacer, pero una mujer del pueblo, doña Luisa, llegó corriendo al escuchar los gritos. Había sido partera en su juventud. Juntas, ella y María, con las manos temblorosas del padre sujetando velas, trajeron al mundo a un niño. Un llanto agudo llenó el sótano. Era vida, era resistencia, era un nuevo comienzo. María lloró, pero ya no de tristeza, lloró de alivio, de gratitud, de victoria. Le puso de nombre Esperanza. Aunque era niño, ese nombre le recordaría siempre porque había luchado. Doña Luisa limpió al bebé con delicadeza, mientras el padre Mateo, con lágrimas discretas, bendecía a ambos. Esa noche, en un lugar olvidado por muchos, ocurrió un milagro. Una madre abandonada no solo había sobrevivido, había dado vida, y ahora, con su hijo en brazos, ya no temía al futuro. Aunque la iglesia fue refugio, el pueblo era otra historia. Las miradas de algunos eran frías, murmuraban, inventaban cosas, que había sido prostituta, que el hijo no tenía padre, que solo buscaba aprovecharse del sacerdote. María los ignoraba, pero cada palabra dolía como piedra. Iba al mercado con el bebé envuelto en una manta vieja, compraba lo mínimo, estirando las monedas que le daban como donativo en la iglesia. A veces, regresaba sin nada, a veces, regresaba con lágrimas escondidas en sus ojos, pero siempre, regresaba con su hijo bien sostenido en los brazos. Doña Luisa le ofreció limpiar casas por unas monedas. Era trabajo duro, pero lo aceptó sin pensarlo. Prefería ganarse cada centavo con sudor, que vivir de limosnas o compasión, y poco a poco, ganó el respeto de algunos. Gente que veía su lucha, su esfuerzo, su dignidad silenciosa. Incluso aquellos que la juzgaron comenzaron a callar. María no era una víctima, era una guerrera, y aunque su cuerpo aún llevaba cicatrices del abandono, su alma ya no temía. Pasaron meses. María ya no era la misma. Su rostro había cambiado, más fuerte, más maduro. El bebé crecía sano, con ojos grandes y sonrisa fácil. Su risa llenaba la casa humilde que le prestaron al lado de la iglesia. Había aprendido a coser, a cocinar para otros, incluso a leer mejor gracias al padre Mateo. La niña perdida de la carretera ahora era una mujer firme, una madre sabia, y aunque aún soñaba con su madre, ya no sentía tanto dolor. Ahora entendía que ella estaba en cada acto de coraje que vivía. Un día, Julián apareció,
con ropa limpia, perfume caro y palabras ensayadas. Quería ver al niño, quería volver, pero María, con la calma de quien ha atravesado el infierno, le dijo una sola frase: mi hijo no necesita un cobarde, necesita un ejemplo, y cerró la puerta. Desde entonces, su historia comenzó a ser contada, por las vecinas, por la parroquia, por los que presenciaron su resurrección. La llamaban la madre de San Ignacio, pero para su hijo, ella siempre sería solo mamá, la mujer que lo trajo al mundo, y lo enseñó a nunca rendirse, aunque intentaba seguir adelante. Las noches seguían siendo duras. María despertaba a veces temblando, recordando aquel momento en que quedó sola al borde de la carretera. El abandono no había sido solo físico, había sido una herida abierta en su alma, una traición que marcó su historia. A veces soñaba con Julián, no como era, sino como ella deseaba que hubiera sido: un hombre presente, fuerte, amoroso. Pero al despertar, lo único que encontraba era el silencio, y el rostro inocente de su hijo, durmiendo a su lado. Ese contraste la partía y al mismo tiempo la reconstruía. Comenzó a escribir, no por fama, sino por necesidad. En cuadernos usados que encontraba en la parroquia, relataba su historia. Era su forma de vaciar el dolor y transformarlo en algo más. En lecciones, en fuerza, cada palabra escrita era un paso más hacia la sanación. María sabía que, algún día, esas páginas podrían ayudar a otra mujer, porque si ella había sobrevivido a lo imposible, otras también podrían. Un día, durante una misa, el padre Mateo leyó fragmentos del diario de María. Con su permiso, la iglesia quedó en silencio. Muchos no sabían la profundidad de su historia. Habían visto a una mujer fuerte, pero no conocían el fuego del que había nacido. Después del sermón, una joven llamada Camila se le acercó con lágrimas en los ojos. Estaba embarazada, y su pareja la había dejado hacía una semana. Quería rendirse, pero al escuchar la historia de María, encontró una razón para resistir. Así comenzó algo nuevo. María se convirtió en apoyo para mujeres que, como ella, estaban rotas, perdidas, abandonadas. No era psicóloga ni líder comunitaria, era simplemente una sobreviviente que hablaba con el corazón. Su pequeña casa se transformó en refugio, no de paredes, sino de palabras. Un espacio donde el dolor no era vergüenza, sino punto de partida. Y sin darse cuenta, María pasó de víctima a faro. Justo cuando la paz parecía haberse instalado en su vida, Julián volvió por tercera vez. Esta vez no. Venía solo, traía papeles, quería la custodia del niño, decía que tenía derechos. ¿Qué había cambiado? ¿Qué podía ofrecerle una mejor vida a su hijo? María sintió miedo, pero no se dejó vencer. Recurrió a ayuda legal del pueblo, contó su historia completa, presentó testigos y mostró los escritos que documentaban su experiencia. El pueblo, que al principio la había juzgado, ahora estaba de su lado. Nadie quería ver al niño alejado de la mujer que había dado todo para salvarlo. El juicio fue corto. El juez, al leer partes del diario, dictó sentencia: el niño debía quedarse con María. Julián salió del tribunal con la cabeza baja. María, en cambio, salió con lágrimas, pero de alivio. Había ganado otra batalla, no por venganza, sino por amor. Con el tiempo, María fundó una pequeña organización con ayuda de otras mujeres del pueblo. La llamaron Raíces de Esperanza, un lugar donde madres solteras podían aprender oficios, encontrar apoyo emocional e incluso alojamiento temporal. La primera noche en que abrieron las puertas, María sostuvo a su hijo, ya caminando mientras saludaba a la primera mujer en cruzar la entrada. Era como mirarse en un espejo del pasado, y en ese momento, supo que todo el dolor había valido la pena. Raíces de Esperanza comenzó a recibir donaciones, voluntarias y hasta menciones en periódicos locales. María se convirtió en un símbolo, pero más allá del reconocimiento, su mayor orgullo era ver a otras mujeres levantarse, porque ella sabía que cada historia
de superación comienza con una caída, pero no todas terminan allí. Depende de quién esté dispuesta a pelear, incluso cuando no quede nada. Una tarde, mientras María enseñaba a coser a un grupo de jóvenes madres, su hijo, ya de 7 años, entró corriendo al salón. «Mamá, gané el premio de redacción», gritó emocionado. Su tema, la persona que más admiro. Frente al grupo, leyó en voz alta: «Mi mamá es la más valiente del mundo. Cuando nadie la ayudó, ella me salvó. Cuando no tenía nada, me dio todo». El silencio fue absoluto, y luego, aplausos y lágrimas. María no pudo contener el llanto, porque en esas palabras sencillas estaba escrita toda su lucha, todo el dolor, el hambre, el frío, la humillación, y también toda la victoria. Esa noche, mientras lo abrazaba para dormir, su hijo le dijo al oído: «Gracias por no rendirte». Y en ese susurro, María entendió que, aunque el mundo la había roto, la maternidad la había reconstruido. Pasaron algunos años desde aquel último encuentro con Julián. María pensaba que ese capítulo en su vida ya estaba completamente cerrado. Sin embargo, una tarde gris, mientras organizaba cajas de donaciones en el centro comunitario, un automóvil se detuvo frente a la puerta. Un hombre bajó lentamente con una expresión apagada y una bolsa en la mano. Era Julián. No venía con promesas, ni con arrogancia. Su mirada era baja, como si el peso de sus errores lo estuviera quebrando por dentro. En sus manos traía algunos juguetes desgastados. No esperaba ser recibido con abrazos, y no los recibió. María lo miró en silencio, con firmeza. Su rostro ya no era de odio, sino de distancia. Julián solo pidió un momento, no para él, sino para conocer al hijo que había abandonado. María no respondió enseguida. Se tomó horas para decidir. Consultó su corazón y se sorprendió al notar que ya no sentía rabia, solo quería proteger a su hijo. Finalmente, accedió a que Julián lo viera, siempre bajo su supervisión. La conversación entre padre e hijo fue breve, torpe, pero cargada de emoción. Julián lloró al ver al niño creciendo fuerte y educado, sabiendo que no había sido parte de ello. Cuando Julián se marchó esa tarde, lo hizo sin exigir nada, y María, por primera vez, entendió que perdonar no es olvidar, es liberarse, y ella, al fin, era libre. Una mañana, el Centro Raíces de Esperanza recibió un correo electrónico de una fundación internacional. Habían conocido la historia de María a través de una publicación viral en redes sociales. La invitaban a contar su experiencia en una conferencia sobre resiliencia femenina en Ciudad de México. María nunca había salido de su pueblo. El miedo la envolvió, pero también sintió una emoción nueva, orgullo. Aceptó la invitación. Con ayuda del padre Mateo y algunas madres del centro, escribió su discurso. No era experta en palabras, pero su alma sabía hablar. El día de la conferencia, frente a cientos de personas, María compartió cada fragmento de su vida: el abandono, la desesperación, el parto en la carretera, la lucha por sobrevivir. La audiencia escuchó en silencio, algunos con lágrimas, otros con los ojos bien abiertos, admirando su fortaleza. Cuando terminó, la sala se levantó en aplausos. No era un espectáculo, era un acto de verdad. María no lloró por dolor, sino por gratitud. Esa noche entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella, ahora era un faro para otras mujeres. Desde entonces, su nombre se convirtió en un símbolo de superación, pero ella seguía, limpiando baños, cocinando y acompañando a otras madres, porque su poder no estaba en los reflectores, sino en la humildad de su servicio. Con la exposición pública vinieron también las sombras, envidias, comentarios malintencionados, gente que afirmaba que su historia era inventada para llamar la atención y obtener beneficios. Las redes sociales se dividieron, algunos la defendían con fuerza, otros la acusaban sin pruebas. María se sintió herida, no por las mentiras, sino por la injusticia.
Había expuesto su alma solo para ser cuestionada por desconocidos. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en renunciar a todo. Valía la pena seguir, y si el odio apagaba su voz. Pero entonces llegó una carta escrita a mano. Era de Camila, la joven embarazada que María había ayudado años atrás. Gracias a ti no me quité la vida, me diste razones para seguir. No te calles, porque si tú caes, muchas caemos contigo, decía. Esas palabras revivieron la llama. María secó sus lágrimas y volvió al trabajo. Ya no lo hacía por los aplausos, sino por esas voces silenciosas que nadie escuchaba, y entendió que su misión no era ser perfecta, sino real. Un día común, una mujer golpeó la puerta del centro. Estaba sucia, con la ropa desgastada y un bebé en brazos. Tenía el rostro lleno de miedo. Me echaron de casa, no tengo a dónde ir, murmuró. María no preguntó nada, solo la abrazó, le ofreció una ducha caliente, una comida y una cama. Esa noche, la joven durmió por primera vez en semanas. Días después, entre lágrimas, confesó que estuvo a punto de lanzarse al río con su hijo, pero al ver un video en internet sobre la historia de María, decidió buscarla. María no pudo contener las lágrimas. Su dolor, transformado en esperanza, había salvado una vida. La mujer se quedó en el centro. Con el tiempo, se convirtió en voluntaria, ayudando a otras como ella. El centro creció, no solo en espacio físico, sino en alma. Cada mujer que llegaba era una historia, una herida, una posibilidad. Y a María, con cada abrazo, con cada comida servida, sentía que el universo le devolvía lo que una vez le quitó. Una noche tranquila, María y su hijo, ya adolescente, estaban sentados mirando las estrellas. Él le preguntó si alguna vez volvería a enamorarse. Ella sonrió, tal vez, pero primero debo terminar de reconstruirme. El joven no insistió. Sabía que su madre había pasado por cosas que él aún no comprendía del todo, pero la admiraba profundamente. Entonces prométeme algo, dijo. Escribe tu historia en un libro, que nadie olvide lo que viviste. María se rió, pero le dio su palabra, y en el fondo, sentía que era el momento de dejar testimonio no solo con acciones, sino con palabras. Había llegado tan lejos que ahora era su deber dejar un legado. Esa noche, bajo la luna, María susurró para sí misma: no fui abandonada, fui empujada hacia mi destino, y por primera vez, lo creyó de verdad. Con el apoyo de su hijo y de las mujeres del centro, María comenzó a escribir. No tenía formación literaria, pero cada palabra salía directa del corazón. Al principio, dudaba de sus propias frases, pero pronto se dio cuenta de que no necesitaba adornos. La verdad, desnuda y cruda, ya era poderosa por sí sola. Escribía de noche, después de poner a dormir a los niños del refugio, con una taza de té y una lámpara tenue, revivía cada momento doloroso, cada lágrima derramada en la carretera, cada noche fría con el vientre hinchado y el alma rota. Era como abrir heridas que creía cicatrizadas, pero también escribió sobre las pequeñas victorias, la primera vez que rió de nuevo, la sonrisa de su hijo al llamarla mamá, los abrazos inesperados, los gestos de bondad de extraños. Cada capítulo se convirtió en una mezcla de dolor y esperanza, como su propia vida. Cuando terminó el manuscrito, no sabía qué hacer con él. Lo imprimió y lo guardó en una caja. No lo escribió para la fama, sino como promesa cumplida. Pero el destino tenía otros planes. Una periodista que visitó el centro encontró el manuscrito por casualidad y, al leerlo, se emocionó profundamente. Esa periodista lo llevó a una editorial independiente. En menos de un año, el libro fue publicado con el título Sobreviví con nada, y se convirtió en un fenómeno. Miles de mujeres lo leyeron y encontraron en sus páginas un espejo, un consuelo, una hermana. Con el éxito inesperado del libro, comenzaron a llegar invitaciones de medios, premios y reconocimientos. María fue nombrada Mujer del Año por una
revista de impacto social. Su rostro aparecía en portadas, pero ella no cambiaba su rutina, seguía barriendo el patio del centro y cocinando para las nuevas madres. Una cadena de televisión la invitó a una entrevista nacional. Frente a millones de espectadores, compartió su historia una vez más. No actuaba, no exageraba, solo hablaba desde su humanidad. Y eso fue suficiente para conmover a todo un país. Después de la emisión, cientos de mensajes llenaron las redes sociales del centro, mujeres pidiendo ayuda, hombres pidiendo perdón a sus esposas, jóvenes decididos a no juzgar lo que no entendían. María no estaba preparada para tanta atención, pero entendía su responsabilidad. Aceptó las entrevistas, pero siempre dejaba claro que no era una heroína. Solo soy una mujer que eligió no morir, decía, y esa frase se volvió viral. Se convirtió en símbolo de lucha, pero ella seguía viendo su reflejo como una mujer sencilla, sobreviviente de su propia guerra, y aunque a veces la fama le resultaba abrumadora, también sentía que su dolor tenía ahora un propósito más grande. No había sufrido en vano. Su cicatriz era ahora un camino que otras seguían para salvarse. Un día, mientras firmaba libros en un evento benéfico, un rostro familiar apareció entre la multitud. Era Teresa, la madre de Julián. El tiempo había hecho estragos en su rostro, pero su mirada aún conservaba el mismo orgullo altivo de años atrás. Se acercó con una expresión dura, pero en lugar de reproches, soltó un suspiro y dijo: me equivoqué, te juzgué sin conocerte, y ahora sé que tú salvaste a ese niño, cuando nosotros lo dejamos todo. María quedó en silencio, no esperaba disculpas, mucho menos de Teresa. La mujer, con lágrimas en los ojos, le entregó un sobre con fotografías del pasado. Julián de niño, su primer diente caído, su primer día de escuela, era como un intento de reparar lo irremediable. Este es el padre de tu hijo, no para que lo perdones, sino para que él sepa de dónde viene, dijo Teresa antes de marcharse. María guardó el sobre sin abrirlo por semanas. Finalmente, una noche, lo revisó con su hijo. No había odio en sus palabras, solo verdad. Le mostró las fotos, le contó lo bueno y lo malo, porque amar también era enseñar a mirar con honestidad lo que fue, sin idealizar ni borrar las cicatrices. Con los fondos generados por el libro, María decidió expandir su proyecto. Compró un terreno amplio a las afueras del pueblo y construyó un nuevo centro, con dormitorios más dignos, una guardería y un pequeño consultorio médico. El nuevo espacio fue nombrado Casa Esperanza y fue inaugurado con la presencia de muchas de las mujeres que ella había ayudado a lo largo de los años. Era como ver un jardín florecer después de tantas tormentas. Cada mujer llevaba consigo su historia, y ahora eran mentoras de nuevas madres. Lo que María había sembrado se multiplicaba. Ella no buscaba gratitud, pero cada sonrisa que veía era una recompensa que ningún premio podía igualar. Durante la inauguración, su hijo dio un discurso. Con lágrimas en los ojos, dijo: mi madre fue abandonada en la carretera, pero eligió caminar hacia adelante. Gracias a ella, hoy muchas mujeres tienen un camino, y yo tengo a la mejor madre del mundo. María, emocionada, comprendió que la superación no termina nunca, es un proceso constante, una cadena de amor que se pasa de mano en mano, y en ese momento, se sintió completamente plena. Una madrugada, mientras caminaba sola por el jardín del centro, María se detuvo bajo un árbol y cerró los ojos. Escuchó el canto de los pájaros, el crujir de las hojas, la respiración del mundo. Por primera vez en años, no pensaba en el pasado, ni en el futuro, solo estaba ahí, presente, viva. En el silencio, recordó todo lo que había vivido: el abandono, el parto solitario, los días sin comida, las noches de llanto, y también la risa de su hijo, las voces de las madres agradecidas, los abrazos sinceros. Todo eso formaba parte de ella. No podía arrancar ninguna parte sin perderse a sí misma.
Sentía una profunda paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque había aceptado su historia y la había transformado en algo hermoso. No necesitaba más reconocimiento, solo quería seguir ayudando, seguir sembrando. Miró al cielo y susurró una oración, no pidiendo, sino agradeciendo, por haber sobrevivido, por no haberse rendido, por haber encontrado su propósito, porque, a veces, el mayor regalo de todos es aprender a vivir con el corazón en paz. La historia de María no termina con la fundación o los libros, sino con la transformación interior de una mujer que venció al olvido y al silencio. Todo su camino, desde aquella carretera oscura, el abandono, la noche fría la llevó a encontrar una paz poderosa que no depende de aplausos, sino del amor sembrado cada día. Ella ya no es solo la que sobrevivió, ahora es la que inspira, la que guía, la que abre caminos donde antes todo era oscuridad. Cada gesto en casa esperanza, cada joven madre, que levanta la mirada con confianza, es un testimonio de la resiliencia humana. María comprendió que su voz era más fuerte que el abandono, y que su historia tiene el poder de cambiar vidas. Hoy, no solo llevó adelante a su hijo, ayudó a nacer a cientos de nuevas esperanzas. María descubrió que el verdadero triunfo no está en olvidar el pasado, sino en usar sus heridas como faros para otros. Sus cicatrices no son lastre, son señales de fortaleza. Como alguien dijo, lo que no te destruye, te hace faro, y ella se convirtió en luz. Este es el legado de una madre que, desde el fondo del abandono, construyó un rincón de esperanza, un rincón donde las historias oscuras encuentran aceptación, comunidad y renacimiento, y tú también puedes ser parte de esto. Si este video te hizo estremecer, si sentiste el puñetazo en el alma al escuchar a María arrancarse del abismo, suscríbete ya al canal para formar parte de este movimiento de historias que sanan, que inspiran, que rompen el silencio. Dale like ahora mismo si crees que su coraje merece ser portada en los medios, y comenta abajo con solo una palabra, renacimiento, porque tu apoyo puede darle voz a otras mujeres como ella. Solo tenemos una vida para encender esperanzas. No te quedes afuera, el abandono no siempre mata, a veces siembra. María es la prueba viviente de que del dolor nace la fuerza, de que una madre sola puede cambiar el mundo. Un abrazo a la vez. Y si ella pudo convertirse en faro, ¿tú qué puedes encender hoy? Gracias por acompañarnos en esta historia de oscuridad y resurrección. Suscríbete, comparte, y únete a nuestra comunidad de luz entre sombras. Nos vemos en el próximo video.